ponencias que tenemos... vamos a ver si paso a la siguiente. Sí, aquí. Las 4 ponencias que tenemos a continuación. Entonces, presento al primero. En primer lugar tenemos a Roberto Pacios, es licenciado en Físicas por la Universidad del País Vasco, doctor por la Universidad de London y ahora es coordinador de tecnología del área de almacenamiento electromecánico y baterías en el Centro de Investigación del Gobierno Vasco, CIC Energigune, en Álava. Buenos días a todos y muchas gracias a los organizadores de estas jornadas por darme la oportunidad de venir a comentaros un poco las bondades o las propiedades que tienen las baterías y su integración en el vehículo eléctrico. Hablaremos un poco, me dijo Melchor que preparase una presentación centrada en la carga rápida, que está tan de moda, ¿no? Porque cada vez nuestro tiempo vale más dinero y queremos minimizar el tiempo que estamos esperando a la hora de recargar el vehículo. Y que comentase también un poco cuáles son los consejos o qué directrices podemos hacer nosotros como usuarios a la hora de alargar la vida de las baterías. Y después también, al final de la ponencia, hablaré un poquito sobre el futuro de las baterías, qué otras tecnologías que actualmente todavía no están en el mercado pueden llegar en unos años para superar las limitaciones de las baterías que actualmente están integradas en el vehículo eléctrico. Bueno, pues veremos que al final en el tema de las baterías y sobre todo el tema de la carga rápida, todo se va a reducir a qué le doy yo más prioridad, qué vale más para mí. ¿Vale más mi tiempo? ¿Vale más el tiempo que yo estoy esperando a recargar? ¿O vale más el dinero que yo puedo tener? Lo iremos viendo a lo largo de la presentación, que efectivamente las baterías se pueden cargar a diferentes velocidades, pero esto va a tener un precio, va a tener un coste, va a tener unas consecuencias en la vida de la batería. Cuanto más dentro de unos límites, cuanto más rápido carguemos la batería, más se va a deteriorar. Y antes, por supuesto, la tendremos que cambiar. Entonces, será cuestión de... Y ahí no hay una respuesta única, pues dependerá cada uno cuáles son sus prioridades para ver efectivamente qué es lo que prioriza o qué es para él más importante. Si puedo esperar más tiempo o me puedo permitir cambiar mis baterías antes. ¿Vale? Entonces, bueno, yo todavía no tengo coche eléctrico, pero estoy un poco obsesionado con este tema y desde hace unos años, siempre que voy de viaje y para echar gasolina, empiezo a cronometrarme. ¿Cuánto tardo? Desde que paro, desde que empiezo a repostar gasolina, voy a la caja, pago, me tomo un café, voy al servicio y eso yendo solo. Y nunca lo he conseguido hacer en menos de 20-30 minutos. Y si voy con críos, pues menos todavía. Entonces, realmente, cuando exigimos a un coche eléctrico carga rápida, ¿realmente necesitamos cargar en menos de 8 o 10 minutos, como le estamos pidiendo? Quizás tenemos que ser conscientes que estamos pidiendo demasiado. Cuando nos planteamos, mucha gente cuando se plantea comprar un coche eléctrico dice, no, yo hasta que no tenga autonomía de 1000 kilómetros y pueda cargarlo en 5 minutos, no me lo voy a comprar. Cuando el 95% de los viajes van a ser de casa al trabajo y voy a tener las 8 horas del trabajo y toda la noche en mi casa para cargar el vehículo eléctrico. Pues quizás soy consciente de cuando llegan nuevas tecnologías a la sociedad, gente que es más reacia a asumirlas o a implementarlas, pero quizás tenemos que ser un poco críticos y preguntarnos a nosotros mismos si estamos pidiendo o estamos exigiendo más de lo que realmente necesitamos cuando hablamos del vehículo eléctrico. No sé si me he pasado una transparencia. Y la cuarta es esta, ¿no? Eso es, bueno, en la actualidad es cierto que existen diferentes cargadores con diferentes potencias y entonces dependiendo del tamaño de la batería, de la capacidad de la batería, lógicamente el tiempo de recarga va a ser diferente. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Con estas comparaciones que podemos encontrar en la literatura hay que tener cuidado porque no nos están diciendo ni el tamaño de la batería, ni la velocidad de carga y descarga, ni la corriente de carga que utilizamos para cargar las baterías. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, con todas las diferentes tecnologías de cargadores que tenemos, cuanto mayor es la potencia
del cargador, en principio, si tenemos el mismo tamaño de la batería, la misma capacidad de la batería, el tiempo de recarga va a ser menor. ¿Vale? Para entender un poco qué es lo que le pasa, cómo se va a ver afectada la batería a la hora de utilizar diferentes cargadores, diferentes potencias de carga, diferentes corrientes, vamos a mirar simplemente 3 o 4 cosas de qué es una batería y cómo funciona. Una batería está compuesta principalmente por 3 partes: los 2 contactos eléctricos, el positivo y el negativo, el ánodo y el cátodo, y otra sustancia que llamamos electrolito, que está en el medio. En el cátodo, estos son materiales óxidos de litio que tienen muchos átomos de litio rodeando a los núcleos principales. Cuando yo conecto mi batería al sistema de recarga, el litio, como sabéis, es un material que reacciona enseguida. Estos átomos de litio reaccionan con los electrones que me provienen del cargador y se sueltan del átomo de litio y se convierten en iones de litio. Estos iones de litio viajan a través del electrolito. El electrolito es una sustancia en la mayoría de los casos líquida, que es capaz de trasladar los iones de litio, y los iones de litio se meten en el ánodo. El ánodo está compuesto mayoritariamente en las baterías actuales es grafito, que son capas de carbono, y esos átomos de litio se intercalan entre las capas del grafito. ¿Vale? Cuando ya no caben más átomos de litio en el ánodo, decimos que la batería está completamente cargada. Cuando desconectamos la batería y le conectamos una resistencia o la conectamos a nuestro coche, a nuestro vehículo eléctrico, estos iones de litio liberan un electrón, que es el que hace el trabajo, que es el que va a mover mi coche eléctrico, y vuelven a su ubicación anterior. La carga de la batería o los kilómetros que podamos hacer con nuestro vehículo eléctrico va a estar directamente relacionado con el número de iones de litio que yo sea capaz de meter aquí. Lógicamente, no todos los iones de litio de aquí van a llegar aquí, porque muchos se van a perder en el camino y muchos se van a quedar en esta frontera, pero los kilómetros, la autonomía de mi vehículo eléctrico va a depender del número de iones de litio que yo sea capaz de almacenar aquí. Y el tiempo de carga o la potencia que va a entregar la batería va a depender de cómo de rápido estos iones de litio se muevan por el electrolito y principalmente a través del ánodo. Esto va a tener un espesor. Cómo se muevan de rápido los iones de litio por aquí y los electrones, las dos cosas, me van a definir el tiempo de carga y la potencia que pueda entregar mi batería. ¿Vale? Entonces, si yo pongo muchos iones de litio en el ánodo, tengo una estructura desordenada con los iones de litio y los electrones todos juntos en el mismo material, voy a ser capaz de hacer muchos kilómetros porque tengo muchas cargas, tengo muchos iones, pero a la hora de extraer o de sacar estos iones de litio y estos electrones va a ser muy difícil, me va a costar mucho tiempo. Podéis imaginaros que es como una autopista repleta de coches, donde tenemos los coches, pueden ser los iones de litio, y las personas pueden ser los electrones. Poder mover o poder sacar estos coches y estos peatones de aquí me va a llevar mucho tiempo. Entonces, la velocidad en la que se mueven los iones y los electrones va a ser menor y el tiempo de carga de la batería va a ser mayor. Si por el contrario yo diseño mi batería con unos electrones con unos electrodos, principalmente ánodos, en los que quepan muy pocos iones de litio, lo podemos asimilar a una autopista con poco tráfico, estos coches se van a mover muy rápido. Voy a tener los electrones y los iones se van a mover muy rápido y voy a poder cargar la batería muy rápidamente. ¿Vale? Entonces, quedaros con estos conceptos. Incluso puedo organizar de alguna forma que los iones se muevan por un sitio, que los coches se muevan por un sitio y los peatones se muevan por otro, para que no se obstaculicen unos a otros y para que el transporte electrónico iónico sea más eficiente. En estas condiciones podré cargar la batería mucho más rápidamente, pero tendré menos autonomía, porque tengo menos iones de litio que van a dar lugar a los electrones que me van a realizar el trabajo. ¿Vale? Es un poco como en el atletismo. O sea, nosotros podemos diseñar
las baterías, los electrodos, las podemos diseñar para que sean baterías de energía o baterías de potencia. Pero a día de hoy, debido a los materiales que existen, es prácticamente imposible compaginar los dos. Es prácticamente imposible que sea una batería ideal que tenga una autonomía de 1000 kilómetros y que pueda recargarla en 10 minutos. Como decía, si comparamos a Usain Bolt con Eliud Kipchoge, los dos son muy buenos atletas, pero no le podemos pedir a Usain Bolt que corra una maratón en el tiempo de Kipchoge, o no le podemos pedir a Kipchoge que corra los 100 metros en el tiempo de Usain Bolt. Por supuesto que Kipchoge va a poder correr 100 metros, pero a velocidades diferentes. Con las baterías a día de hoy pasa lo mismo. Tenemos que elegir la aplicación, si queremos aplicaciones de energía, si en el caso del vehículo eléctrico, si diseñamos la batería de nuestro coche para que tenga mucha autonomía o diseñamos nuestra batería para que tenga mucha potencia. La potencia y los tiempos de recarga van prácticamente relacionados, es lo mismo, ¿vale? Porque está relacionado con la cantidad de corriente que entra o sale de la batería. Pues tiempos de recarga muy cortos son equivalentes a potencias muy elevadas que se utilizan sobre todo en vehículos deportivos de muy alta gama, donde yo les exijo mucha potencia para acelerar y además quiero recargar un poco. Y para utilitarios, para vehículos más grandes, que donde yo priorizo la autonomía de la batería frente a la potencia o al tiempo de recarga, se utilizan baterías de energía. He preparado también un símil para que entendamos un poco cuáles son los conceptos o los parámetros que utilizamos para caracterizar las baterías. Podemos comparar una batería a un pantano con una presa para producir electricidad. El voltaje que medimos entre los electrodos de la batería, entre los bornes de la batería, lo podemos equiparar a la altura con la que cae el agua de la presa. Este voltaje que me entrega la batería lo podemos considerar que es más o menos constante, no lo podemos modificar y que solo depende de los materiales que ponemos a la hora de hacer el electrodo, el ánodo y el cátodo, lo que he comentado en la transparencia anterior. No es del todo cierto porque a medida que se va descargando la batería, ese voltaje se modifica ligeramente, pero en mayor medida lo podemos considerar fijo y que solo depende de los materiales, que no lo vamos a poder cambiar. Y la corriente que me entrega la batería la podemos equiparar al flujo o al caudal de agua que me cae desde la presa. Entonces, como sabemos, la potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente. Si el voltaje no lo puedo cambiar, porque es la altura de la presa, si yo le pido mayor potencia a mi batería, lo único que puedo hacer es aumentar este caudal de agua, aumentar la corriente, y la batería me dará más potencia. ¿Pero qué pasa? Que el pantano se me va a vaciar antes. Se me vacía antes y podré hacer menos kilómetros con mi coche. Y lo mismo pasa con la recarga. Si imaginamos este embalse, si el embalse se llena como consecuencia de lluvias torrenciales o de nevadas copiosas, voy a perder mucho agua que no voy a ser capaz de acumular. Primero, porque se me va a perder por las montañas, porque no todo el agua me va a caber aquí. Y segundo, porque si yo aumento aquí la corriente, todos estos mecanismos que hay aquí van a sufrir un mayor desgaste. Por lo tanto, lluvias torrenciales, carga rápida, me deterioran el sistema, me deterioran la batería, me deterioran todos los elementos de la batería y hacen que mi batería se degrade, se dañe o que aguante menos ciclos de carga y descarga. Después tenemos otra medida, que es la capacidad de la batería, que se mide en amperio solar, que está relacionada con la energía, pero que no es exactamente lo mismo, ¿vale? La energía es la energía que extraemos del sistema y la capacidad la podemos equiparar al número de litros totales de agua que tenemos en el pantano. Y después tenemos el seal rate o la velocidad de carga y descarga que está relacionado con el tiempo que cargamos la batería. Es el inverso del tiempo. Para que os hagáis una idea, vamos a poner un ejemplo. Velocidades de un C es que independientemente de la capacidad de la batería, yo la cargo en 1 hora. 2 Cs, velocidades de carga de 2 Cs, me cuesta media hora en cargar la batería. O sea, meto el doble de corriente en la batería y con la misma capacidad tardo la mitad. Y 0,5 Cs el doble. ¿Vale? Es el inverso del tiempo. Cuanto mayor es la velocidad de carga, menor es el tiempo.
Un poco para que os hagáis una idea, cuando estamos hablando de cargas rápidas, cuando estamos hablando de grandes corrientes que entran en la batería, podemos como he dicho antes, equiparar a lluvias torrenciales. Es muy difícil gestionar toda esa cantidad, con toda esa cantidad de agua. Nos puede provocar incluso daños en el sistema. Sin embargo, cuando las lluvias son más graduales, pues todo funciona de una forma más simple, ¿no? y menos dañina. Podemos disfrutar más del paisaje, podemos disfrutar más del agua. Es lo mismo en las baterías. Si tenemos mucha corriente entrando y saliendo de las baterías, nos las va a dañar. Si somos capaces de gestionar esa corriente y hacer que entre o salga muy despacio, la batería nos va a durar bastante más ciclos. Vale. Y bueno, a la hora de calcular el tiempo de carga, pues la teoría es muy fácil. Si yo tengo la capacidad de la batería y tengo la potencia de la batería, las divido. Tenemos la energía, la capacidad en kilovatios partido hora, tenemos la potencia del cargador en kilovatios, lo divido y eso me da el tiempo de carga. Y el inverso del tiempo de carga pues es la velocidad a la que estoy cargando. La teoría es muy simple, veremos qué pasa en la realidad. Vale, entonces, sabiendo esto, pues bueno, teniendo en cuenta, estos son fotos que he cogido de internet, pues bueno, podemos calcular los tiempos de carga para diferentes vehículos dependiendo un poco de la batería que lleven, de la capacidad de la batería. Hay que tener mucho, lo que decía antes, hay que tener mucho cuidado con estas comparaciones, porque te ponen estos gráficos muy bonitos, pero en ningún momento te ponen ni la capacidad de la batería para que la puedas comparar, ni la velocidad ni la corriente a la que estamos cargando. Entonces nosotros vamos a hacer un ejemplo para que veamos qué es lo que pasa cargando a diferentes velocidades. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger un vehículo eléctrico con una batería de 100 kilovatios hora. Los coches, iba a decir de alta gama, pero cada vez es más normal que coches utilitarios empiecen a tener este tipo de baterías de 100 kilovatios hora. Y las arquitecturas de los battery packs, de los módulos de las baterías, la mayoría, el 95%, utilizan arquitecturas de 400 voltios. Bueno, teniendo estos datos, pues, si los conectamos a diferentes cargadores, pues podemos calcular los tiempos de recarga. Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo bien. Vamos a suponer que tenemos el voltaje de mi módulo son 400 voltios, la capacidad de mi batería son 100 kilovatios hora y un amperio hora 250. ¿Vale? Y aquí tengo las potencias de todos estos cargadores. Así yo hago las cuentas, utilizando las fórmulas anteriores, calculo la corriente que voy a necesitar para cargar mis baterías a diferentes potencias, simplemente dividiendo la potencia del cargador entre la capacidad de la batería. Tengo la corriente que tengo que meter en la batería, ¿vale? El caudal del agua, ¿vale? Y una vez sabiendo la corriente puedo calcular el seed rate. ¿Vale? Entonces, bueno, os he puesto aquí para que tengáis equivalencias. Cuando yo cargo la batería con cargadores de poca potencia, tengo velocidades de carga muy bajas, C partido 20, y cuando cargo la batería con cargadores de mucha potencia, como puede ser este de aquí, tengo velocidades de carga muy altas. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué es lo que le pasa a las celdas que componen la batería cuando yo las estoy cargando a estas diferentes velocidades, a todas estas diferentes velocidades, comportamiento real de celdas en laboratorios, midiendo qué es lo que le pasa a la batería, a las celdas de la batería. Vale, y aquí tenemos estas las curvas, lo que utilizamos para caracterizar las baterías son las curvas de carga y descarga. Aquí estamos cargando la batería. A medida que cargamos la batería, el voltaje aumenta, estamos acumulando, recordad, estamos acumulando iones de litio en un sitio y eso en uno de los electrodos, en el ánodo, y eso me genera un potencial electroquímico. Estamos acumulando los iones de litio, estoy cargando la batería, estoy aumentando el voltaje. Y ahora, una vez que la tengo llena, la descargo. Parto de aquí, está llena, y la voy descargando. Y la descargo a diferentes velocidades. Los colores es a diferentes velocidades. Y aquí en este he definido la capacidad total de la batería. La carga que yo soy capaz de extraer de la batería. La energía, el equivalente a la energía que yo soy capaz de extraer de la batería. ¿Y qué vemos? Que si yo descargo la batería muy despacito, en azul, tengo una capacidad. Recordad, esto es capacidad real de la batería, es la energía que estaba dentro de la batería. Y sin embargo, si la descargo muy rápido, que es esta curva de aquí,
tengo menos capacidad. Debido a los fenómenos físicos que tienen lugar en la batería, cómo se mueven los iones de litio y los electrones, cuanto más rápido descargo la batería, cuanto más rápido cargo la batería en este caso, menos capacidad tengo. Cuanto más rápido cargo la batería, menos kilómetros voy a ser capaz de hacer. ¿Vale? Y si ahora miramos el comportamiento a largo plazo de las baterías, ¿cuántos ciclos yo soy capaz de hacer? Bueno, en este caso, bueno, aquí he querido poner estos mismos valores que medimos aquí en este eje para comparar, ¿vale? Para que veamos que aquí tenemos a velocidades bajas, tenemos una capacidad, que es esta, una energía, y a velocidades altas de carga tenemos una energía que puede incluso llegar a ser la mitad. Cuando cargo la batería muy rápido, puedo incluso llegar a hacer la mitad de los kilómetros que cuando la cargo a velocidades moderadas. ¿Vale? Y esto es lo que os decía. ¿Qué pasa a largo plazo con el número de ciclos de carga y descarga de la batería cuando la estoy cargando muy rápidamente? Si aquí la cargo a velocidades de un C, vamos a poner velocidades relativamente pequeñas, el número de ciclos que me aguanta la batería, es muchísimo mayor que si yo fuerzo a mi batería a cargarla a velocidades altas. Velocidades de 4C, mi batería me aguanta 800 ciclos, velocidades de 1C, mi batería me aguanta casi 3 veces más. Por lo tanto, cuanto más rápido cargo la batería, no solo menos kilómetros voy a ser capaz de hacer con mi coche, sino que antes voy a tener que cambiar la batería porque se va a deteriorar. Lo que decía antes, que es cuestión de priorizar. Cada uno verá qué es lo que para él es más importante. Si se puede permitir cambiar las baterías antes que acabe la vida útil del coche, o prefiere esperar 15-20 minutos más en la gasolinera o en la electrolinera y tomarse un carro un poquito más grande antes de emprender el viaje. Cada uno, las respuestas son diferentes en función de las cualidades que tenga cada uno. Y teniendo en cuenta esto, pues bueno, podemos empezar ya a comparar realmente la calidad de las baterías para diferentes modelos. En este caso, lo que se compara para diferentes vehículos eléctricos es el índice de carga. Aquí estamos comparando, independientemente del tamaño de la batería, estamos comparando los kilómetros que yo soy capaz de hacer con el mismo tiempo de carga. Aquí tenemos 20 minutos de recarga, en azul 20 minutos de recarga y 30 minutos de recarga. Vale, así calculamos el índice de recarga para ver cuál de las baterías en principio tiene unas ventajas o unas propiedades más ventajosas para comparar unas con otras. ¿Vale? Y bueno, es una comparación en la que en este caso pues, el más favorable era este modelo. ¿Vale? Aquí tenéis los kilómetros que puedo hacer con 20 minutos de recarga, los kilómetros que yo puedo hacer con 30 minutos de recarga para diferentes vehículos. Y bueno, puedo hacer lo mismo con un montón de vehículos diferentes, de gamas diferentes, y en este caso sí que me parece también importante mencionar el consumo, lo que me consume cada coche. Cuánto me va a durar la batería en función del consumo. Os he puesto dos datos diferentes. Os he puesto el consumo en ciclo combinado, que es el azul oscuro, para que podáis comparar el consumo de los diferentes utilitarios en las diferentes gamas. Y después, algo que me ha parecido muy interesante, en azul claro, no solo tengo el consumo en pruebas de rodillo, en pruebas de hacer andar el coche en diferentes condiciones, sino que para calcular este en azul claro tengo en cuenta también la energía que yo gasto para construir el vehículo y la energía que yo necesito invertir para llenar las baterías de mi vehículo eléctrico. ¿Vale? Así, aquí sí que tenemos una comparación real, no solo de lo que consume el coche, sino también teniendo en cuenta lo que consumo para fabricar el coche y lo que consumo para producir la energía con la que lleno mis baterías eléctricas. ¿Vale? Así puedo hacer una comparación muy real de las baterías que tienen los diferentes modelos. ¿Vale? Aquí os he puesto pues, los rankings en cada sector, cuáles son los rankings o cuáles son las baterías que en principio tienen mejores propiedades. Vale, como hemos estado hablando mucho de energía, de kilovatios hora, también quería enseñaros cuánto espacio necesito para almacenar un kilovatio hora. ¿Vale?
muchos de los coches eléctricos utilizan, ya os voy a enseñar después, utilizan baterías que son muy similares a las pilas AA, que utilizamos pues, para poner en las radios o en diferentes dispositivos. En cada una de estas pilas AA somos capaces de almacenar 0,01 kWh. ¿Vale? Acordaros de la energía kWh. 0,01 kWh en cada una de las pilas. Si yo quiero 1 kWh, necesito 100 pilas de estas pequeñas. ¿Vale? A esto le puedo llamar un módulo. Y esto sería el equivalente aquí, en este módulo, de 100 pilitas de estas, puedo almacenar 1 kWh. Si nos vamos al ejemplo que hemos visto anterior de un coche con una batería de 100 kWh, pues necesito 10.000 de estas pilas. Y esto es realmente lo que hay. Debajo del Tesla, que tenemos ahí para ver, debajo del Tesla lo que tenemos es 10.000 de estas pilitas pequeñas en el chasis, incorporadas en módulos, y todos los módulos hacen o conforman lo que se llama el battery pack. ¿Vale? Esta batería pesa en torno a unos 600 kilos, viene a ser casi más de la mitad del coche, pero solamente alrededor de 7 kilos son de litio. ¿Vale? Que hablamos que el litio es una de las principales limitaciones, es de los materiales más limitantes para la implementación de las baterías, y hay otros materiales que nos van a limitar muchísimo más la fabricación de baterías que el litio. Solamente necesito 7 kilos de litio para una batería de 600 kilos. Vale. Bueno, y cambiamos un poco, ¿qué puedo hacer yo para alargar la vida de las baterías? Pues la verdad es que es realmente poco, porque todas las baterías vienen con sistemas electrónicos de control, lo que se llama el BMS, el Battery Management System, que realmente dejan poca libertad de acción al usuario. Nos controlan la corriente. ¿Para qué? Para no dañar las baterías, para no provocar los mecanismos de los que hemos estado hablando. Este BMS nos va a controlar dentro de un rango la corriente, nos va a controlar la temperatura y nos va a controlar otros muchos parámetros para cuidar la batería. Están diseñados para cuidar la batería. Y bueno, tienen a nivel de electrónica, pues bueno, tiene esta pinta, ¿no? Pero las funciones básicamente son estas. Pero bueno, sí que es cierto que podemos hacerlo. ¿Cuándo y cuánto cargar la batería? Esto es muy importante, ¿vale? Aquí vamos a utilizar dos conceptos. El estado de carga, state of charge, en inglés. Cuando la batería está completamente llena, digamos que tenemos un estado de carga 100%. Y el otro concepto que vamos a utilizar es el DOD, el depth of discharge, la profundidad de descarga. Lógicamente, si tenemos un estado de carga de 100, tenemos una profundidad de descarga de 0. Y al revés, ¿no? Si a medida que vamos descargando la batería, si tenemos un 20% de estado de carga, tenemos un 80% de profundidad de descarga. ¿Vale? Pues aquí lo que hemos hecho es medir el número de ciclos que me aguanta la batería si yo la fuerzo a cargarse y descargarse a tope, en este caso, 100%. ¿Vale? 100% profundidad de descarga. Y vemos que la batería pues, me aguanta 200 ciclos. Sin embargo, si vamos a profundidades de descarga muchísimo más bajitas, del 30%, más o menos aquí, ¿no? Estaríamos más o menos en esta situación, pues vemos que me aguanta hasta 5 veces más la batería, si la cargo antes de que se me descargue totalmente. ¿Vale? Entonces, descargar mucho la batería afecta negativamente a la duración y al funcionamiento de la batería. Y con la carga pasa lo mismo. Cuando hablamos de profundidad de descarga, bueno, el estado de carga lo medimos en función del voltaje, en función del número de iones de litio que tenemos en el electrodo, y podemos poner un margen de seguridad por abajo y un margen de seguridad por arriba. Esto es lo que llamamos la ventana de voltaje, el voltaje en el que hacemos funcionar nuestra batería. Si aquí tenemos los números críticos de voltaje, pues para estar seguros le podemos hacer funcionar entre un rango de voltaje menor. Y eso es la ventana de voltaje que está directamente relacionada con la profundidad de descarga. Podemos tener una profundidad de descarga del 60%, dejando un margen de seguridad por arriba y un margen de seguridad por abajo. Bueno, pues aquí lo que se ha puesto es una comparación. Si yo fuerzo a mi batería a trabajar en diferentes regímenes, a cargarla y a descargarla en diferentes condiciones, ¿cuánto me aguanta la batería? Y vemos que la condición más favorable, aquí en la naranja, equivale a estas condiciones, a una profundidad de descarga más o menos del 60%. Cuando yo estoy aquí, cuando cargo mi batería, cuando está al 30%, no la lleno hasta el 100%, sino que la lleno solo al 60%, consigo incrementar muchísimo
la duración ni el número de ciclos de mi batería. No es importante, las baterías no sufren por cargarlas y descargarlas, las baterías sufren por cuánto la cargo y por cuánto la descargo. Es preferible cargarlas muchísimas más veces y metiéndole menos carga. ¿Vale? Perdón. Vale, y ya acabo. 2 minutos. El otro parámetro importante es la temperatura de operación. Las baterías lógicamente tienen un rango de temperatura donde funcionan mejor y aquí realmente lo crítico es el calor a las temperaturas altas en la descarga y el frío en la recarga. Que se ha puesto lo mismo, lo que hablamos antes. La capacidad que yo consigo, o la energía que yo consigo sacar de la batería, dependiendo de la temperatura a la que la estoy descargando. Y vemos que el ciclo y la temperatura ideal para funcionamiento es de 25-30 grados. De esto no me tengo que preocupar porque el BMS me hace eso. Muchas veces utiliza sistemas de calentamiento propio para poner la temperatura en el rango ideal. Y lo mismo pasa con la recarga. Aquí lo realmente crítico es recargarla en condiciones muy frías, porque realmente, como veo aquí, la capacidad va a ser muy baja, pero no solo eso, sino que puedo dañar irremediablemente la batería. A temperaturas de recarga muy bajas, los átomos de litio empiezan a crecer aquí y pueden hacer un cortocircuito y me pueden dañar irremediablemente la batería y no me sirve para más. Pues en países nórdicos lo que se hace, las baterías funcionan, pero cuando yo la conecto al cargador, primero la batería coge la energía del cargador para calentarse y después empieza a cargar. Vale, entonces, bueno, consejos para alargar la vida útil, la velocidad de carga y descarga, la profundidad de descarga, el estado de carga y la temperatura de operación. Y en un minuto, ¿qué es lo que nos va a traer el futuro? Pues lógicamente, como usuarios le pedimos todo a las baterías. Le pedimos más energía, le pedimos más potencia, le pedimos menor precio, le pedimos más durabilidad, más segurabilidad, que los materiales sean reciclables, que tengan menor impacto ambiental. Entonces, con todos estos parámetros podemos jugar con el diseño sobre todo de los cátodos, ¿no? Diferentes químicas, diferentes materiales que utilizamos. A la derecha de la batería, lo que os he enseñado antes, nos dan diferentes autonomías y diferentes tiempos de recarga. Este es el material, fosfatos de litio-hierro, es el material que más se utiliza en la actualidad. Tesla empezó utilizando los NCAs, aleaciones de níquel, cobalto y aluminio, que me dan muchísima más autonomía, pero bueno, tienen más riesgos, ¿no? Tienen más incidentes relativos a la seguridad. Y la mayoría de las químicas y de los coches se están moviendo hacia químicas de aleaciones de níquel, manganeso y cobalto, que es un compromiso entre autonomía y velocidad de carga bastante aceptable. Pero bueno, todo esto son innovaciones incrementales y lo que todo el mundo está hablando son de las baterías de estado sólido, que llevarán en un futuro. Básicamente la idea es el electrolito que os he comentado que estaba entre los dos electrodos es un líquido, es sustituirlo por un compuesto sólido. ¿Por qué? Bueno, al tener un electrolito sólido, en vez de utilizar grafito en el ánodo, puedo utilizar litio-metal. Y eso me va a incrementar, porque el litio, os he dicho antes, que reacciona muy rápidamente y si lo pongo en contacto con un líquido se daña. Pero si tengo algo sólido, no se daña. Y el litio es capaz de almacenar muchísima más energía que el grafito, casi 10 veces más. Con lo que en teoría podría aumentar la autonomía del vehículo eléctrico 10 veces más con este tipo de tecnologías, utilizando litio-metal en el ánodo en vez de grafito. El litio no es el mejor material para aplicaciones de potencia, para tiempos de carga bajos, porque a medida que le hago pasar corriente se daña. Aquí tengo los daños que me produce cuando paso una corriente, a medida que la corriente que hago pasar por el ánodo es más grande, los daños en la estructura de litio son mayores y la batería se daña más. Pero bueno, el hecho de tener un electrolito sólido y el litio metal me da la posibilidad de texturizar de alguna forma la superficie y de tener más área de contacto entre el electrolito y el ánodo, que es lo realmente importante aquí. Como está dividido por el área, cuanta más área de contacto tenga, menor será la densidad de corriente y mayores velocidades de carga y descarga puedo utilizar. Entonces, de alguna forma, diseñando o mecanizando estos electrodos, puedo abordar las dos cosas, tanto la autonomía como la velocidad de carga y descarga y la potencia. Vale, y bueno, aquí una comparación de lo que se espera con este tipo de baterías, que llega a autonomías de 1100 kilómetros, y bueno, es cierto que a día de hoy no están integradas en ningún coche. En Francia hay autobuses que empiezan a tenerlas, pero lo que sí es cierto es que todas las grandes compañías automovilísticas están invirtiendo en esta tecnología.
Y aquí os he puesto pues, bueno, algunos ejemplos, ¿no? Toyota, BMW, Lamborghini, Porsche, todas están invirtiendo en este tipo de baterías de estado sólido como la esperanza de que solucione todas las limitaciones de las baterías actuales. Y por mi parte ya siento haberme pasado un poquito con el tiempo. Muchas gracias.